Deuda pública en el Porfiriato. Deuda pública, primer periodo, 1880-1890. Para que renaciera el crédito en México a principios de los años 80 del siglo XIX, era preciso definir de manera legítima el pago de la deuda interior y exterior consolidadas de la deuda flotante. Pero para resolver el problema financiero se creía indispensable restablecer el crédito de la nación y era imposible lograr esto sin que el desahogo del erario proporcionara fondos para el pago de réditos y amortización. Hacia 1883 se pedía se dieran facultades del Ejecutivo para contraer deuda del exterior y para arrendar las casas de moneda por 20 millones de pesos. Una parte de esta suma se destinaría a la reorganización de la hacienda pública y otra al pago de la deuda flotante. Meses después, en 1884, el Ejecutivo celebró contratos de préstamo provisionales con el Banco Nacional de México, el Banco Mercantil Mexicano y el Nacional Monte de Piedad. Para poder pagar esta deuda, la Tesorería General emitiría certificados de importación que debían ser admitidos por las aduanas como parte del pago de los derechos de importación e internación. En mayo de 1884, se pidió y obtuvo autorización para ampliar el crédito a 30 millones. Los principales compromisos de pronto pago y a las subvenciones ferrocarrileras señalaban la situación del Tesoro como insostenible. Las rentas principales de la nación estaban agobiadas por tal número de cargas que a la administración no la dejaban libre ni la cantidad indispensable para cubrir la lista civil. La Convención Dublán proponía entonces los siguientes medios: reducción del gasto público, aumento y modificación de los impuestos y arreglo a la deuda pública. Deuda pública, segundo periodo, 1890-1900. En el periodo de 1890-1900, la deuda pública mexicana en México se mantuvo estable debido a que los secretarios de Hacienda Matías Romero y José Ives Limantor dependieron esencialmente del ahorro externo para cubrir las necesidades crediticias del gobierno mexicano. Uno de los nuevos instrumentos que comenzó a utilizarse desde 1894 fue la emisión de los bonos de plata, los cuales fueron introducidos a raíz de los costos de empréstitos, préstamos que un particular concede al Estado, a un organismo oficial o a una empresa y que se materializa en bonos, cédulas, pagarés, obligaciones, etc., alcanzando un gran total de 100 millones de pesos hacia el final del siglo. Inicialmente el grueso de los bonos fue colocado entre las compañías involucradas en proyectos de obra pública. En resumen, la nueva política de impulsar la distribución de bonos internos después de 1894 tuvo un éxito parcial, a pesar de ser cuestionable el que Limantur hubiera sido capaz o no de estimular la creación de un mercado doméstico de certificados públicos más amplio. Lo que sí se logró fue la virtual eliminación del déficit fiscal del gobierno de mediados de los años de 1890 en adelante y en consecuencia generó confianza en la capacidad de la tesorería estatal para cubrir nuevas emisiones de bonos internos o externos. Algunas de las deudas de las que necesitó el país fueron: para la Ciudad de México en 1890 por 3 millones de libras, para ferrocarriles cuya construcción era subsidiada por el gobierno que acabó controlando la red ferroviaria, y deudas de corto plazo. De 1894 a 1903 solo se contrató un préstamo de conversión en 1899 para el canje de viejos bonos de 6% a nuevos a 5%. Parte del endeudamiento en este periodo se contrató por primera vez con Estados Unidos, pues es hasta 1904 cuando se hace una nueva contratación de un préstamo extranjero, a la que siguieron los empréstitos de 1908 y 1910. Deuda pública, tercer periodo, 1900-1910. Limantur había dicho en 1898 que era motivo de honda precaución la política hacendaria que debía seguirse con respecto a la construcción de obras de utilidad pública, puesto que las subvenciones otorgadas a las empresas ferrocarrileras habían sido las que mayor problemas habían acarreado a la hacienda pública. Se ha señalado la estrecha relación entre la compra de varias compañías ferroviarias por el gobierno y el empréstito de 1904. Sin embargo, Limantur estaba decidido a continuar con su política de nacionalizar las líneas férreas. En diciembre de 1906, solicitó al Congreso autorización para adquirir el Ferrocarril Central y fusionarlo con el Nacional. La operación terminó a principios de 1909 con la formación de los Ferrocarriles Nacionales de México. La adquisición del Nacional y el Interoceánico había costado $9 millones en 1904. En cambio, en 1907 a 1909, años de crisis, el gobierno no tenía los $8 millones necesarios
para comprar los 200.000 acciones del Central y tuvo que pagarlas con cierta cantidad de bonos que se le cedían a cambio de su garantía otorgada a los bonos de hipoteca general de la nueva empresa, por un poco más de 100 millones, lo cual dio origen a una onerosa y complicada deuda ferrocarrilera. Deuda y depreciación. Se ha mencionado ya la depreciación del peso mexicano. A fin de evitar las fluctuaciones de su valor, Limantur implantó el 25 de marzo de 1905 una reforma monetaria que entró en vigor el 19 de mayo. De esta manera, México se adhería al patrón oro internacional. La devaluación del 50% hizo necesaria una nueva definición de la deuda exterior. El gobierno, a través del Banco Nacional de México, recibió posiciones de 10 casas bancarias de las más poderosas y acreditadas de Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, y también de Francia, que por primera vez tomaba parte de una operación financiera con México, con el fin de convertir la deuda exterior del 5% de 1899 en una nueva deuda que solo devengara el 4% anual, la cual se metiría en la cantidad indispensable para canjear o amortizar la deuda referida. El contrato fue firmado el 2 de julio de 1910, su conversión fue de $107.670.000, que en pesos significa 216.450.000 pesos mexicanos destinados a sustituir el empréstito del 5% de 1899. La operación se denominó Deuda Exterior Mexicana del 4% oro del 1910. En 1911, al triunfo de la Revolución, la deuda total se estimaba en 570 millones de pesos, de los cuales 303 millones representaban deuda exterior, 137 deuda interior y 138 obligaciones ferrocarrileras garantizadas por el gobierno federal. O sea, un poco más del 75% eran obligaciones extranjeras. Durante el Porfiriato, la deuda nacional experimentó un crecimiento muy rápido, sobre todo a partir de 1890, aún teniendo en cuenta el efecto de la devaluación de 1905. Los datos disponibles indican que el aumento de la deuda externa de México durante la época de Díaz se relaciona principalmente con la construcción de ferrocarriles, si no puede decirse que el endeudamiento externo constituyera una política deliberada al servicio del desarrollo económico como un todo. Tampoco puede negarse la influencia de la expansión ferroviaria en el progreso de determinados sectores económicos, conectados con los mercados externos y la ampliación del mercado interno. La deuda era grande, pero Limantur logró con su política financiera hacerla lo menos gravosa posible para el presupuesto.